Muy bien, estamos a esta hora en comunicación con el señor Iván Lanegra, él es secretario general de Transparencia, y vamos a conversar con él sobre lo que está ocurriendo en estos días en la contabilidad de votos, en el hecho de que ya se haya llegado al 100% de las actas procesadas por parte de la OMPE y cómo se puede leer esto, que de hecho ha sido leído por algunos países y algunos periódicos, como que ya hemos llegado al resultado final. Señor Lanegra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Valerie. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Comenzamos por eso, por el hecho de que al haberse leído 100% de actas procesadas, esto ha sido interpretado como que ya hay un resultado final en las elecciones en varios países y, bueno, evidentemente el grupo de Perú Libre que ya quiere también, como todos, saber cuál es el resultado final de esto. Sí, bueno, un acta procesada es un acta que ya llegó a los centros de cómputo de la OMPE. Ujú. Y esto pues ha demorado porque hay ciertas distancias que cubrir, ¿no? Entre algunos centros de votación y el centro de cómputo, en particular zonas rurales o urbanos en el extranjero, ¿no? Suelen demorar un poco más. Ujú. Y entonces, pues sí, ya llegaron el 100% de todas las actas y además creo que hay que hacer un agradecimiento en particular al personal que se dedica al traslado de estos documentos tan importantes, porque a veces tienen que recorrer enormes distancias, ¿no? Para asegurar de que ninguna acta se pierda, ¿no? Todas Ujú. lleguen al centro de cómputo. Y es muy bueno que han llegado al 100%. Ahora, luego viene el conteo del acta. Y eso se ve en la página web de la OMPE como actas contabilizadas. Y ahí todavía falta un poco, falta el 0.34%, no, 44%, 0.44% del total, ¿no? O sea, apenas faltan 380 actas de ser contadas, ¿no? Y estas son las actas que están siendo revisadas, que han llegado primero con estos votos impugnados, luego las actas que han sido observadas y ahora de las que se ha pedido la nulidad. No es así. A ver, hay Ujú. que distinguir. El proceso ordinario, el normal, el que siempre tenemos, solamente tiene esas dos categorías. Actas que tienen algún voto impugnado, que es por ejemplo lo que vimos hace unos días, ¿no? En la Esas células audiencia de pública. votación. Exacto. Entonces ahí todo el acta es válida. Solamente hay una discusión sobre si hay uno o dos votos a veces, ¿no? Donde hay dudas, ¿no? De las 380 actas que restan, 203 son de ese tipo, ¿no? O sea, en realidad ya la información esa está prácticamente asegurada, solamente está en una discusión sobre un voto, dos votos. Y Y ahí luego hay están una las discusión de 500 observadas. votos en total, ¿no? Cuando la diferencia es 67.000, 68.000 votos. En ese sentido solamente eran 500 votos los que se estaban revisando. Sí, era poquísimo. Un De poquito acuerdo. más de repente, ¿no? De repente, pues a veces vienen con dos votos, tres votos, entonces Claro. es bien poco. Ok. Y las otras son las actas observadas por la OMPE. Ujú. Ojo, esas no son, digamos, hechas a partir de alguna queja de los partidos, sino son actas observadas por la OMPE, que las observa porque hay problemas formales, ¿no? Algún problema material del acta, ¿no? Por ejemplo, imagínense, es ilegible, ¿no? Claro. O hay un problema, por ejemplo, de que las cifras no cuadran, entonces, o llega sin datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las envía a los jurados electorales especiales porque ellos también tienen una copia de esa misma acta. Sí. Entonces, comparan, ¿no? Ver si la acta que tiene el jurado es igual o si está correcta, con lo Ujú. cual pueden salvar el voto de esa acta y con eso pueden reingresarlo al sistema, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, falta muy poco, muy En poco ya ese, de, en de ese votos, ¿no? sentido, en el de las actas observadas, ¿cuántos votos están peleándose? Ahí sí son un poco más. Sí, más o menos son 177 Ujú. actas de ese tipo Sí. y además de ese número, ¿ok? Vienen de fuera del país, digamos, hay más o menos unos 140 que vienen de fuera del país, ¿no? Ujú. Y el resto son de aquí del Perú. Ya, y eso sí podría ser la diferencia, digamos, de los resultados finales que todavía son apretados, a pesar de que se mantiene Perú Libre durante todos estos días por arriba, pero con esta última contabilidad de actas observadas Sí. podría haber un cambio. Bueno, cada vez es más difícil. A ver, lo Ujú. explico de esta manera. Sí. Como ya quedan tan pocas actas y además los votos son para ambos, aún si hubiera, digamos, una distancia muy grande
grande, ¿no? Eso ya cada vez se vuelve más difícil, cuanto queda menos actas que contar, ¿no? Porque hay que conseguir reducir la distancia cada vez con menos actas, ¿no? Entonces, sí, ya es muy, muy difícil, ¿no? Pero igual hay que esperar el conteo definitivo. De acuerdo. Y ha habido una campaña, y usted la ha puesto en sus redes sociales, hacia las instituciones electorales. Constantemente han sido presionadas en estos días. La Sí, estrategia bueno, de qué intenta hacer y por último, ¿de qué lado viene? sí, bueno, primero indicar que el centro de esa estrategia es tratar de sembrar la idea de que hay la posibilidad de fraude en el Perú. Sí. Y creo que eso es lo primero que hay que descartar. Inclusive los propios partidos, ambos, ya han dejado, ¿no?, de hablar de que haya una suerte de fraude en el Perú. O sea, ¿qué es un fraude? Hay que entenderlo, ¿no? Es una situación generalizada, sistemática, significativa, ¿no?, de intentar cambiar la voluntad popular, ¿no?, la voluntad que se ha expresado en las urnas. Entonces, eso no hay, está descartado por los observadores internacionales, por digamos, los partidos, o sea, eso es descartado completamente. Entonces, lo que sí ha sido, me parece, pues ya parece sistemático y generalizado son las noticias falsas, que buscan generar la sensación de que eso es posible, ¿no? Entonces, y una de las formas de presionar en ese sentido es minar la legitimidad de las autoridades electorales, ¿no? Sí. Creo que en esa línea quizá lo más serio es lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? Ya con acciones que afectan el ámbito ya personal, ¿no?, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Correcto. y eso sin duda es inaceptable, ¿no? Pero también hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo de las tres instituciones del sistema electoral que han estado en estos últimos días desmintiendo una por una todas esas noticias falsas, ¿no? Pero que siguen lamentablemente recorriendo las redes sociales y los espacios privados de comunicación digital. Y señor La Negra, lo que está sucediendo con este pedido de la anulación de actas, la cantidad de actas que podrían ser anuladas, 802, ¿se ha visto antes este movimiento a última hora presentando la posibilidad de, en este caso, revertir la votación? A ver, mire, en la primera y segunda vuelta del 2011 solo se presentaron 6 de estos casos. Y en la primera y segunda vuelta, o sea, en ambos, ¿no?, del 2016 se presentaron 26. Y ahí estamos hablando de Y 802 y además se ha visto la sí, cantidad de dinero que cuesta cada una de estas presentaciones. ¿Alguien va a chequear de dónde sale ese dinero, como transparencia, por bueno, ejemplo? no, a ver, eso le corresponde a la OMPE. Ujú. De acuerdo con la ley de financiamiento y con los reglamentos que existen al respecto, todo ese monto es claramente un gasto partidario. Sí. Entonces, eso tiene que, el partido que haga el gasto tiene que, pues, declararlo y además, evidentemente, justificar el ingreso que justifique ese gasto, ¿no? Eso corresponde, en primer lugar, al partido, tiene que hacer ese informe acabado Ujú. el proceso electoral, y luego la OMPE es el responsable de verificar que esté todo bien y que cuadren las cifras, es decir, cuadre el ingreso de dinero que debe ser legal con el gasto que se ha hecho. ¿Y esto está ocurriendo por parte de las dos organizaciones políticas? ¿Se han Sí, presentado sí, nulidad de sí, actas y sí, sí, y votos impugnados sí, por parte de las dos? sí, ambos. Ahora, hay un problema, ¿no? Porque estos pedidos de nulidad de mesa de sufragio por hechos externos a la mesa, ese es el nombre técnico de este recurso, tiene algunos requisitos formales. Primero, solo puede ser presentado con firma del personero del partido, ¿no? Por eso me llamó la atención que uno de los partidos, Perú Libre, haya dicho de que son iniciativas ciudadanas. Bueno, Ajá. si fuera así, serían rechazadas por las autoridades porque un requisito es que sea firmado por el personero del partido. Entonces, un primer tema. Lo segundo es que se pide que se acompañe el escrito con una tasa que se paga antes, ¿no? Ujú. Y si no pagan la tasa, también es rechazado y declarado improcedente, de acuerdo con la norma. La norma dice expresamente que se declara improcedente si no se acompaña con la tasa. Y el tercer elemento es el plazo. El plazo venció el miércoles, ¿no? Sí. Y entonces, si se presentó por fuera de ese plazo, también se declara, pues, que ese pedido va a ser rechazado por extemporáneo, ¿no? Entonces, digamos, si no se cumple con esos elementos, todos esos pedidos quedan fuera. Ujú, ujú, de acuerdo. El presidente Sagasti ayer ha hablado sobre, por ejemplo, la llamada o ha comentado que ha tenido esta llamada con Mario Vargas Llosa. ¿Qué es lo que opinan en ese sentido? ¿Está vulnerando de alguna manera este proceso? ¿Está actuando de manera que podría poner en riesgo
esta última parte de la contienda electoral? A ver, la neutralidad que tienen que seguir todos los funcionarios busca evitar de que se use el poder del Estado para inclinar el voto a favor de algún partido. Bueno, evidentemente, como ya el voto ocurrió, porque eso fue el 6 de junio, ¿no? Sí. Digamos, en esa línea ya no toca. Y la segunda cuestión es, digamos, usar su poder político para presionar sobre las autoridades electorales. Y tampoco sería el caso, ¿no? Digamos, entonces, habría que ver más información, quizá nos pueden contar un poco más del sentido de la llamada más adelante, de repente los que han formado parte, pero los dos elementos principales, ¿no? Inclinar el voto a favor de alguien, haciendo campaña, ¿no? De acuerdo, entonces no considera que hay ahí una intervención por parte del presidente. O sea, hasta ahora ninguna de esas dos temas centrales que se velan con las normas sobre neutralidad está involucrada en este caso, pero habría que recibir un poco más de información de repente de parte del otro interlocutor, ¿no? Que nos cuente un poco más de detalles sobre lo que ha pasado. Y solamente para terminar, en 3 palabras, ¿cómo queda la democracia con todo este proceso electoral? Ha estado en riesgo antes y sigue, ¿no? Creo que es muy importante por esa razón defender el proceso, defender las autoridades electorales y esperar con paciencia y calma, ¿no? El fin de estos últimos pedidos y este último conteo de falta de las actas y de esa manera, ¿no? Asegurar la legitimidad del próximo gobierno.